Grabar. Listo. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo en la clase pasada? ¿De qué estábamos conversando la clase pasada? Sobre los avances tecnológicos de la sociedad moderna. Ya, los avances tecnológicos de la sociedad moderna. La carrera espacial. ¿Ah? La carrera espacial. Eso dijimos que pasaba como en el universo, afuera. Estoy hablando Será así como la pelea entre Estados Unidos, del capitalismo, y la Unión Soviética. Ya, eso Con pasaba en el el comunismo, contexto ¿no? internacional. Muy bien. Entonces, en el extranjero teníamos esta disyuntiva. Estaba pasando esto. Vamos a hacer un esquema. Me voy a andar aquí. ¿Y por qué me reconoce la mano? Ah, ¿me reconoce la mano? No, ya. Entonces, vamos a hacer un esquema. Para que se puedan ordenar. Ok. En el extranjero. ¿Y por qué me marca dos veces? Ah, ya sé por qué. Sí, eso vamos a ver ahora. Bien, muy bien. Muy bien. Sí, me marca eso. Ya sé por qué. Lo que vamos a hacer es ocupar el software de acá. Que es Zoom. Compartir pantalla. Exacto. Y vamos a ocupar la que ocupo yo. Notas. Ya. Entonces, dijimos que este esquema yo se los voy a... Si quieren anotarlo sería ideal para que se puedan ordenar. En el extranjero, durante el siglo XX, para que vayamos ordenándolo. ¿Qué es lo que nos estaba pasando en el extranjero durante el siglo XX? ¿Qué pasaba? Extranjero se refiere a Estados Unidos, Rusia y esos lugares. A lo que está fuera de Chile, claro. ¿Qué pasaba en Estados Unidos, Rusia? Para aclarar. Primero, ¿qué pasó o sea, qué estaba pasando afuera? Teníamos un conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto, ¿La Guerra Fría? claro. O por lo menos la Revolución Rusa. Ya, Sí, la Guerra Fría fue lo último que vimos. Que fue un conflicto entre quienes... Bueno, la Revolución Rusa, o bueno, la Guerra Fría era más un conflicto entre las dos partes rusas. La que quería que volvieran los zares y la otra que quería que el comunismo se estableciera. Los gringos estaban apoyando a una parte de los rusos para evitar de que el comunismo se expandiera a todo el mundo y eso evitara que fuese un problema para su estatus de capitalista. Bien, entonces Estados Unidos y el otro sector en la Guerra Fría es la Unión Soviética, la Unión Soviética. Muy bien. El pensamiento de Estados Unidos, ¿cuál era? ¿O cuál es el modo de pensar o el modelo económico? Mucho más dedicado al trabajo, Ya, al trabajo laboral. ya. ¿Y cuál es el modo económico, el sistema económico de Estados Unidos? Y que quería... El que trabaja más gana más y el que hace más recibe ¿Y más, cómo se llama ese más modelo económico? privilegios. Mientras que el ruso es que el que trabaja, todo el mundo recibe lo que merece. Bien, bien, bien. ¿Y cómo se llaman esos modelos económicos? Me lo dijo recién, antes de un rato atrás. ¿Capitalista? Estados Unidos, claro, es el capitalista. Capitalismo. ¿Y la Unión Soviética? Comunista. Comunista. Muy bien, tal cual. Entonces, en la Guerra Fría tenemos este conflicto entre Estados Unidos, una potencia capitalista, y la Unión Soviética, que es básicamente comunista. ¿Cuáles fueron las competencias o los conflictos en que la Guerra Fría se desató?
Fabián me comentó algunos, por ejemplo. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles fueron los elementos donde compitieron Estados Unidos con la Unión Soviética? O sea, uno de los factores fue la carrera espacial. Ya, puede ser, ya. La ¿Quién carrera estaba más avanzado tecnológicamente? espacial, ya, muy bien. ¿Qué más? La tecnología, ya, ¿qué más? ¿En qué más compitieron ellos? En las armas también. Bien, Pablo. Y eso se llamó la carrera Armamentista. armamentista. Muy bien. ¿En qué más compitieron? En la posición en la posición de su ideología. Bien, en el poder. Más que en el poder, en la expansión del poder. Muy bien. Bueno, más unos que otros. Expansión del poder. Y en la carrera armamentista, ¿cuál era la meta? ¿O cuál era como el temor? ¿Que se creara Bombas qué? nucleares. La Las bomba armas nuclear. nucleares. Bien. El arma Bomba atómica. nuclear. ¿Cuántas veces se enfrentó directamente en una guerra Estados Unidos con la Unión Soviética? Directamente. Muy poca, en realidad. Bueno, es que no he sabido dónde se haya metido en una guerra. En ese momento estaban posiblemente el estallido de la Tercera Guerra Mundial entre ambas naciones, pero nunca llegaron a Bien, nada. bien, muy bien. No hubo un conflicto directo. No hubo un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sí la Unión Soviética y sí Estados Unidos apoyaron otros países que estaban en conflicto entre sí. Muy bien. Por ejemplo, la guerra de Corea, donde Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, a una Corea más capitalista, y la Unión Soviética apoyó a Corea del Norte, por ejemplo. En este mismo contexto de Guerra Fría, además, Estados Unidos financió proyectos políticos. Por ejemplo, en Chile financió la dictadura, eh, la dictadura militar. Entonces no hubo un conflicto directo, ¿ok? Pero sí hubo una tensión máxima, máxima. ¿Se acuerdan de lo que era la crisis de los misiles como episodio importante? Sí, entre todo el mundo tenía miedo de que en algún momento el presidente gringo o el presidente ruso se animaran y lanzaran un misil nuclear hacia la otra nación. Tal cual, muy bien. ¿Y qué De hecho, en episodio? esa época se implementó el reloj del día del juicio. Tal cual, así es. ¿Y qué episodio en particular, pero muy en particular, fue el que puso en tensión el conflicto en la guerra, en la crisis de los misiles? Hubo un episodio en particular y que lo conversamos en clases. Cuando el doctor Manhattan fue acusado de haber destruido todas las naciones. No. El drama es ese Watchman, pero tenía relación. No sé, el protocolo Manhattan, No. creo que sí. No. Se lo voy a recordar porque igual es muy complejo. Recuerden que Estados Unidos se encuentra en Occidente y la Unión Soviética en Oriente, ¿no es cierto? Estados Unidos es capitalista. Sin embargo, había un país muy cercano que tenía ideología comunista. ¿Cuba? Cuba, No, era- muy bien, Fabián. En Cuba. ¿Y qué creen que pasó en Cuba o qué pasó en Cuba? Rusia había implementado ahí, ¿cómo se dice? Campamentos militares con armas nucleares. O eso querían hacer. Sí, implementó campamentos militares. Todos militares, bien. Era un Bien. punto estratégico porque estaba muy cerca está muy cerca de Estados Unidos. Bien, eso es lo importante. Es un punto
estratégico. Muy bien. Y no solamente implementó campamentos militares la URSS, sino que también, además, puso misiles. Misiles apuntando a Estados Unidos. ¿Cómo se iba a sentir Estados Unidos con esta amenaza? ¿Cómo creen que se iba a sentir si tenía en Disparen Cuba? rápido antes que nos maten. Claro. Evidentemente esto escaló muy al límite, ¿ok? Esto fue una crisis gigante. Aquí Estados Unidos amenazó con atacar a la Unión Soviética, directo, porque le estaban respirando en el cuello. Entonces, evidentemente se iban a asustar, evidentemente. Bueno, al final, entre amenaza y amenaza, no se hicieron nada y que no pasó nada ahí. Pero el conflicto siguió, se desató, Estados Unidos siguió buscando ganar en todo, la Unión Soviética lo mismo, pero ya la guerra perdió poder, los conflictos ya no estaban tan importantes, con las dictaduras militares, estos dos polos grandes perdieron fuerza, hasta que esta Guerra Fría finalmente cae en el año 1990. ¿Cuándo cae la Guerra Fría? ¿Qué hito marca la caída de la guerra, el fin de la Guerra Fría? ¿La caída del muro de Berlín? Bien, Fabián. Con la caída del muro de Berlín. Recuerden que Berlín estaba dividido en dos. Me refiero más que Berlín, Alemania estaba dividido en dos. ¿Ok? Dividido tácitamente. Y esto es producto de la Guerra Fría también. Se dividió en una Alemania capitalista y una Alemania, en este caso, comunista. Para reflejar el fin de la Guerra Fría, terminaron también con esto. Terminaron con un muro que dividía ambos lugares. Dividía la Alemania y se reunificó de nuevo en una sola Alemania. Esto pasaba en el extranjero. Muy bien. Muy bien. Y en concreto en Chile, ¿qué pasaba? Un golpe de Estado. Ya. En 1973 tuvimos un golpe de Estado. Ya, muy bien. Pero antes del golpe de Estado, recordad que la Guerra Fría comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Sí, los desgraciados salíamos de uno y se metían en otro. Tal ¿Alguien cual. esperó un lapso de, no sé, 10 años? Tal Un cual. poco más. ¿Qué pasó en el Chile de inicio del siglo XX? Lo vimos en la clase pasada, a inicio de siglo. ¿Qué pasó con Chile entre 1900 y 1950? ¿Qué estaba pasando en Chile mientras se daba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y comenzaba la Guerra Fría? No estábamos en guerra contra los peruanos y los argentinos. Ya, bien. Estaba el conflicto ese. De la... Sí, pero estábamos saliendo ya del conflicto este, de la Guerra del Pacífico. Pero saliendo. A comienzos de siglo. Bien. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Dónde vivía la gente? Lo vimos en la clase pasada. En calles bastante sucias y en mal estado, con apariencia bastante, Ya. con apariencia bastante peligrosa. Ya, pero eso era cuando vivían en la ciudad. ¿Pero siempre vivió en la ciudad la gente? ¿No? No. La mayoría de las personas vivían en el campo. Bien. Durante esta época, y esto si lo quieren anotar, es muy importante, tuvimos un proceso de migración campo ciudad. Ya. Muy bien. Teníamos un proceso de migración campo ciudad, tal cual.
¿En qué consistía esto? En que la gente del campo simplemente se iba a ir a vivir a la ciudad. ¿Cuáles fueron los factores de la migración campo-ciudad? ¿Por qué se fueron a vivir a la ciudad? Por la idea de una mejor vida. Ya. Factores sociales. Bien. En este caso, por una mejor vida. ¿Algún otro factor que haya afectado en que la gente se haya ido del campo a la ciudad? Fabián, ¿qué se le ocurre? ¿Algún otro compañero? ¿Por qué la gente se estaba yendo a la ciudad? ¿Por qué la gente estaba dejando el campo? Que ahí pensaban que encontrarían mejor futuro. Ya, mejor futuro, está bien, mejor vida. Y ahí mayoritariamente se concentraba toda la producción, las Bien, empresas y todo eso. muy bien. En lo económico, un factor económico, porque en la ciudad era el centro industrial. Muy bien, la ciudad era el centro industrial. Muy bien. Tal cual. ¿Y qué podía entregar el centro industrial? Primero, bienes, poder comprar cosas, servicios, poder hacer cosas como trámites, cosas así, y trabajo. Muy bien, muy bien. Entonces, con la migración campo-ciudad pasa un fenómeno muy importante y que lo vimos en clase. Chile empezó a poner fábricas. Muy bien. Y poner fábricas en la ciudad. ¿Okay? ¿Recuerdan qué presidente fue el que se le ocurrió esta idea? Bien, más dinero. Bien. Muy bien. Entonces, parte esencial de este proceso de migración campo-ciudad y que marcó un hito fue la aplicación del modelo EASY. ¿Han escuchado el modelo EASY? ¿Les suena el modelo EASY? Lo conversamos en la clase pasada. El modelo EASY significaba industrialización, por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consistía el modelo EASY? ¿Se acuerdan que dijimos que Chile compraba muchas cosas afuera, traía muchas cosas de afuera, porque Chile todavía no era capaz de hacerlas? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Ya. Entonces, al presidente Pedro Aguirre Cerda se le ocurrió la brillante idea de básicamente... Ay, me enredé. Se le ocurrió la idea de básicamente esas cosas que se traían de afuera, ¿por qué no las hacemos nosotros mejor? Hagamos esas cosas que traemos de afuera, las hacemos nosotros. Así, si hacemos las cosas nosotros, primero, tenemos más fábricas. Segundo, tenemos más gente que haga estas cosas. Y tercero, si hacemos más cosas, podemos vender más estas cosas. Y a precio que nos convenga. Porque las hacemos nosotros. Entonces, clave en este proceso de migración campo-ciudad fue el modelo EASY. ¿Ok? Hasta acá.
¿Se entiende lo que estaba pasando en Chile mientras en Occidente estaban estos conflictos? ¿Sí? ¿Copiaron el esquema? Mauricio, dígame. Por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. Eso dice. Si no me entienden la letra, díganme. Quizá esta forma un poco de estudiar o de conversar les sirva de mejor manera, quizás. Yo no lo sé. Ya. Jóvenes, entonces, siguiendo lo que estábamos viendo en la clase anterior, voy a guardar el esquema y igual se los puedo mandar por correo. No tengo problema. Según lo que estábamos viendo en la última clase, Zoom, acá está, Zoom, dejar de compartir. Listo. Ya. Acá estoy. Compartir pantalla. Esto. Entonces vimos que teníamos una población que se estaba yendo primero al salitre, ¿no es cierto? Se estaba yendo al salitre, que entregaba beneficios para la gente del campo. Y se aglomeraron en distintos polos o distintos como lugares o ciudades pequeñas que se llamaron oficinas salitreras. Entonces la gente que vivía del salitre se iba a trabajar para allá. ¿Ok? El campesino empezó a modernizar sus tierras. Empezó a tener herramientas. Empezó a tener más fábricas. Perdón, más instrumentos para trabajar la tierra. ¿Qué va a pasar con esto? Evidentemente, si el campesinado podía tener más herramientas, más máquinas para trabajar la tierra, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasaba si el campesinado o el dueño del terreno podía ahora tener mayor maquinaria para trabajar la tierra? Habría mayor desempleo. Bien, muy bien. Eso, muy bien, Mauricio, también. Era más fácil el trabajo, pero requería menos gente, evidentemente. Entonces muchos campesinos quedaron sin trabajo. Así fue. Y estos campesinos sin trabajo se fueron a la ciudad. Les mostré el ejemplo, por ejemplo, de esta empresa. Donde se fueron a trabajar a la ciudad a buscar un mejor futuro porque no tenían empleo. Okay. Entonces, lo que hizo Chile fue hacer fábricas, hacer industrias. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que las industrias se fueron a los centros urbanos, principalmente a los centros grandes urbanos, como Santiago. Tuvieron que formar gente, capacitar gente para trabajar en las industrias. En las nuevas industrias, los campesinos fueron educados un poco para poder trabajar en estas industrias. Sin embargo, uno de los grandes problemas fue las condiciones en las que llegaron. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en clase. Estos campesinos llegaron a la ciudad con muy pocos recursos. Y analizamos esta fotografía, por ejemplo. Si podemos con pausa ver, por ejemplo, la primera fotografía, nos damos cuenta que primero están los mismos animales acá. Pero ¿qué tipo de animales hay? No sé si lo ven aquí. ¿Qué animal es este? Una gallina. Gallina, ya, bien. ¿Y la gallina la tenían como mascota? ¿Para qué tiene una gallina? Para alimentarse. Para alimentarse, muy bien.
Y en ese contexto, miren las condiciones en que tenían los animales que después se iban a comer. Planteemos eso. Primero, muy flaco. Y segundo, mira dónde los tenían para vivir. En el mismo lugar donde ellos hacían el aseo, en un barrial, y después se comían esos animales. ¿Qué tal la infraestructura de la casa? ¿Cómo la veían esta casa? Están como todas juntas y probablemente son muy diminutas por dentro. Tal cual. Este Con se muy poco llamaban, espacio para sus cosas. tal cual. Este tipo de viviendas se llamaban los conventillos. ¿Ok? Que era un corredor grande, un patio grande, que dividía muchas piezas a los costados. ¿Se acuerdan lo que conversamos de este corredor la clase pasada? ¿Qué pasaba por este corredor también? Muy paupérrimo, bien Mauricio. No olvidar que por este corredor también pasaba el agua. ¿Se acuerdan? Y que conversamos de que esa agua la ocupaban tanto como para cocinar, como para bañarse, como para que los animales también tomaran agua. Todo eso lo hacían con esa misma agua. Ese nivel de pobreza. Y vivían 20 personas, 5 familias en una pieza. Porque no tenían la capacidad de poder comprar algo, o poder tener algo donde vivir de manera digna. Estaban recién llegando a la ciudad. Pedro Aguirre Cerda además crea la Corfo. No olvidar esto. La Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción. Anótelo. En 39, Pedro Aguirre Cerda crea la Corfo. La Corfo es una institución del Estado. No lo olviden. La Corfo es una institución del Estado que lo que hizo fue fomentar la creación de industrias, ¿ok? ¿Qué tipo de modelo implementó la Corfo entonces? Si lo hizo don Pedro Aguirre Cerda. El modelo estadounidense. No tanto, sí. No, pero ocupó otro modelo sobre las industrias y que ya lo vimos en clase recién. No. La Corfo fue la encargada de expandir... ¿Cómo? La Corfo fue la encargada de expandir, en este caso, el modelo EASY, el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones. La Corfo fue la encargada de esto, la Corporación de Fomento a la Producción. Corporación, Fomento a la Producción. La Corfo todavía existe, ¿ah? Todavía existe la Corfo. Entonces, con la Corfo se empieza a desarrollar este modelo EASY, el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones. Ahora, con las industrias, hasta el día de hoy pasa. Cuando hay una industria, ¿qué es esencial para que el trabajador se sienta seguro en una industria? En una empresa, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener un trabajador para que se sienta seguro, por ejemplo, de su empleo? Un buen ¿Condiciones entorno de salubres? trabajo. Ya, condiciones de salud, muy bien. Un buen contrato de trabajo, muy bien. Felicitaciones, chiquillos. Bien, Angie. Evidentemente, todas estas cosas tenían que dárselo a la empresa. Un equipo necesario, bien. Condiciones, bien, muy bien. Condiciones de seguridad, muy bien. Todas estas cosas en la empresa de ahora son como básicas.
sea, nosotros sabemos que si vamos a la empresa vamos a tener todas estas cosas. Pero para la época no lo era, porque todavía no habían industrias. Entonces, para poder lograr estas cosas, los trabajadores tuvieron que reunirse de manera colectiva para luchar por estas cosas. ¿Ok? Ellos se reunieron en una instancia que todavía existe incluso, más débil, pero que todavía existen, que son los sindicatos, ¿ok? Los sindicatos de trabajo. Un sindicato es un grupo de trabajadores que se organiza para poder procurar la defensa, para defender sus derechos laborales, ¿ok? Los sindicatos hasta el día de hoy están, ¿ok? Pero son más débiles que antes. Entonces, para poder, y además para poder defenderse de la sobreexplotación del empresario, también hicieron sindicatos de las empresas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Muchos emigraron por falta de trabajo, como lo dijimos. Falta de trabajo, poca capacitación laboral. Mientras que otros buscaban también un ascenso social, ser mejor en la escala social. Y también tener los valores urbanos, que era básicamente tener una clase social, poder movilizarse dentro de la ciudad con un medio de transporte propio, la independencia económica, todas esas cosas. Pero claro, el trabajador fue a la ciudad porque no tenía trabajo o porque no sabía cómo trabajar. Y la ciudad le entregaba esas herramientas. Y también buscar una mejor condición. ¿Qué pasó entonces? Como ya lo conversábamos, la directa causa directa de este proceso de migración campo-ciudad fue que la gente, como no tenía dónde vivir, como no tenía casa ya donde habitar, porque las casas ya estaban todas ocupadas, y ocupadas hasta la tusa, hasta arriba, saturadísimas, ¿qué pasó? Se fueron a las afueras, a terrenos vacíos, y se tomaron terrenos. Hubo toma de terrenos, de potreros, por así decirlo, si les suena mejor el concepto. Se tomaron terrenos, se tomaron potreros, y levantaron casas de manera ilegal, en este caso, con lo poco y nada que tenían. Este tipo de viviendas se llamaban campamentos. ¿Han escuchado los campamentos? ¿Hay campamentos? ¡No! ¿Javiera? ¿Cómo? ¿Javiera? Bueno, si quiere participar le invito, ningún problema. Si no... Y se salió. Si no va a aportar, si va a estar gritando a su compañero que ponga cara de vivo, porque me di cuenta. Le voy a pedir que por favor se controle, o que mantenga el marco del respeto de una clase. Estamos en clase. Yo sé que se fue. Así que... de todas maneras voy a... Ya, jóvenes. Entonces tuvimos una situación al límite, donde tuvimos que crear, básicamente, tomarse terrenos, construir casas en la nada, con lo poco que tenían, haciendo campamentos, que hasta el día de hoy están. ¿Ok? Tenemos campamentos que incluso siguen vigentes. En Viña del Mar hay muchos campamentos. Con esto del estallido social también han salido a luz los campamentos que están vigentes. Si se dan cuenta, las construcciones
de las chozas donde vivían. Miren. Tenían cemento primero, como lo básico. Era como lodo, barro. Era barro. Vivían en el barro. Y pararon su vivienda en el barro. ¿Y la vivienda de qué estaban hechas? ¿Qué es latas? Muy bien, Angie. Latas. Bien. Madera, latas. Que probablemente estaban húmedas por la lluvia. Tal cual, húmedas. Bien. Era muy probable. Y ni siquiera sabemos si todas esas latas eran capaces de soportar el frío del invierno. ¿Una lata es capaz de eso? Yo no creo. No. Entonces, bajo esas condiciones estaba viviendo el chileno que venía del campo. Lo que pudiesen, cartones, latas, madera. Las rejas eran con arbolitos, no habían rejas como las que conocen ustedes, con lo que pueden, tal cual. Y eso es por la pobreza. Miren el sillón que tienen ahí para sentarse, por ejemplo. Lo más probable es que haya sido basura de alguien y que ellos lo agarraron y lo dejaron ahí como sillón. Para ellos. Ese nivel de pobreza había en la época, en Chile. Jóvenes, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya. Vamos entonces a trabajar en la página 82 de su libro escolar. En la 82, si lo tienen. Igual se los voy a compartir acá. En la 82. ¿Ok? Ya. Página 82. Vamos a trabajar con estos dos recursos. Con este y con este otro. Primero, el recurso 3 es un fragmento de un historiador, don Sergio Gres. O sea, es una fuente histórica. Y que él explica lo que pasaba en Chile a comienzos del siglo XX. ¿Algún voluntario para leerlo? ¿Qué cosa dijo? ¿Algún voluntario para leer el recurso 3? ¿Yo? Al diablo, ya que. A nivel social, durante el largo tiempo los hombres de la república parlamentaria no aportaban ningún ajuste sustancial. La cuestión social se ha llamado bien instalada en Chile y cobró un nuevo desarrollo que hacía el cambio del siglo de la época del centenario. Alcanzaron expresiones, de ahí no llegó nada por el pelo, expresiones particularmente dramáticas, especialmente en el plano ahí sí, en el plano sanitario y el de los representantes dietas de las ya lea otro, ya no estoy de humor, ya leí, ya entendí que no puedo. ¿Dónde quedó? ¿Se fue? ¿Lucas? Ya. Entonces, a nivel social, primero dice el texto, o sea, lo que estamos viendo ahora, las características sociales. Durante mucho tiempo, los prohombres de la república parlamentaria, o sea, las personas que estaban a favor de la república, o los que gobernaron durante la república parlamentaria, que fue un proceso que se dio durante 1925 a 1933,
no aportaron ningún ajuste sustancial. No hicieron nada. Eso quieren decir. La cuestión social, o sea, el dilema social, toda esta situación que está construyendo nuestro país, toda esta cuestión social, este problema de la salubridad, de la migración en campo-ciudad, de la pobreza, todo este conflicto, estaba muy bien instalado en Chile, que ya estaba desatado en Chile, y cobró nuevos desarrollos que hacia el cambio de siglo y la época del centenario, o sea que cuando Chile cumplió 100 años, ¿cuándo Chile cumplió 100 años? Si ustedes recuerdan, Chile cumplió 200 años en el 2010, en el bicentenario. Acá estamos hablando del centenario. ¿Cuándo habrá cumplido los 100 años? Si además Chile nace en... 1910. Bien, 1910, muy bien. Alcanzaron expresiones particularmente dramáticas. Eso quiere decir, que en lo social fue dramático. Especialmente en el plano sanitario, en lo de la salud, en la de las condiciones de higiene. Y las represiones sangrientas de las protestas y petitorios populares. Ahí, por ejemplo, está lo que nos contó Lucas, del contexto de la matanza de Santa María, que lo tuvieron que haber visto con el profesor Felipe, según lo que me comentaron. La opulencia de la sociedad, el acto de opulencia es tratar de demostrar que yo soy muy rico. Eso es la opulencia. Por ejemplo, alguien que anda con muchos aros, con muchos anillos de oro, diciendo al mundo que es muy rico, eso se le llama la opulencia. La opulencia de la sociedad oligárquica coexistía con durísimas condiciones de vida y de trabajo de las clases laboriosas. Tal vez sin parangón, o sea, sin condición en la historia del Chile republicano. O sea, mientras un lado trataba de mostrar lo rico que era, el otro lado estaba destruido básicamente. Esta segunda fuente nos muestra cómo era la vida en un conventillo. No sé si lo recuerdan, y ya lo vimos también. Analizamos cómo era vivir en un conventillo. Todos juntos, viviendo en piezas que están separadas por un corredor o un patio chico. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo eran las condiciones de vida de gran parte de la sociedad de este periodo? ¿Cómo eran las condiciones de vida? Precarias e insalubres. Ya. Precarias, insalubres. ¿Qué más? ¿Cómo eran las condiciones de vida? Pobres. Pobres. Ya, muy bien. Bien. Precarias, insalubres, pobres, inhumanas, claro, etcétera. Segunda pregunta. ¿Creen que esta imagen, o las otras imágenes que vimos de los conventillos en la Power, es una fuente valiosa para entender la sociedad chilena de inicio del siglo XX? ¿Esta imagen cree que es importante? ¿Una fuente importante para entender la sociedad? Sí. ¿Por qué? Se debe ver todas las posiciones de todas las personas en esa época. Bien, muy bien, Lucas. Permite mostrar cosas que quizás estaban ocultas, muy bien. O quizás eran normales también para la época. Quizás en la época ni siquiera se cuestionaban vivir así. Era lo que les tocó. Quizás hay muchas cosas que hasta el día de hoy, o cosas actuales que después en 50 o 60 años van a decir que son inhumanas, por ejemplo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podrían ser las viviendas narco, por ejemplo. Que en 60 años más, digamos, increíble cómo en nuestra sociedad las poblaciones estaban gobernadas más que por los políticos, sino por el narcotráfico. Puede ser.
¿Qué te hubiera gustado que hicieran las autoridades políticas del periodo para mejorar las condiciones de vida de estas personas? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si hubiesen sido políticos para mejorar estas condiciones? Si hubiesen sido políticos, ¿qué ideas hubiesen propuesto para mejorar esto? ¿Algún voluntario no tiene ninguna idea como políticos, por ejemplo? Si fuesen el presidente de la República, ¿qué hubiesen hecho para mejorar esto? ¿O no se podía hacer nada? Los leo, los escucho. Revisaría las empresas y los trabajos y los lugares donde trabaja la mayoría de la gente de la ciudad y ver qué cosas les faltan para mejorarlas. Ya. Buena idea, Lucas. Ver la empresa y ver cómo puede ayudar a la empresa para que eso ayuden a los trabajadores. Por todo lo que ganaron, tal vez hacer casas simples pero en buenas condiciones. Bien, bien, Fabián. Hacer viviendas en buenas condiciones. Muy bien. Y ahora, en la actualidad, ¿ustedes conocen alguna realidad parecida a esto? Existen muchos campamentos hoy en día, está bien. ¿Sí, todavía? ¿Usted conoce alguno? Por ejemplo. Creo que sí, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Ya. Todavía existen, claro. ¿Y conocen alguna ley que, por ejemplo, los políticos hayan hecho para mejorar esto, la actualidad? ¿O alguna iniciativa o algo que ha hecho su alcalde, el presidente, para mejorar esta situación? Que hasta el día de hoy están los campamentos, por ejemplo. ¿No hay CITES? ¿No hay conventillos actualmente? ¿No hay gente viviendo así nada en Chile? ¿Viviendo mucha gente en un lugar? ¿En una casa, en una pieza? ¿No pasa eso en Chile? Muy bien, Matías. Muy bien. ¿Y por qué los inmigrantes creen que el Matías le pasa esto? Que se parece mucho a lo que le pasó a los campesinos de la época. Que se fueron a la ciudad. Acá el extranjero que viene a Chile. ¿Por qué tiene que vivir así, Matías? Porque como los chilenos también vienen recién ingresando, entonces no tienen los recursos. También, no tienen los recursos, muy bien. No están los recursos, vienen con las manos vacías y tienen que acomodarse a lo que hay, a lo más barato, en este caso. Jóvenes, antes que se vayan, les cuento, yo creo que sus mamás ya le contaron. Como ya saben, Sí, ya me contaron. yo también conversé con usted, Lucas. Vamos a tener... Ahora me siento decepcionado por usted. ¿Por qué? Me mintió descaradamente. ¿Por qué le mentí? No puedes. ¿Por qué le Es un mentí? juego, hombre. Ah, Es un juego, estoy diciendo. no le he mentido. Pero como ya saben, desde septiembre vamos a empezar con evaluaciones, con calificaciones. Así que lo recomendable es que estén acá en clases para poder evaluarlos. Las pruebas van a ser en esta instancia, en Zoom, ¿ok? Así que, ¿Pero van a decir de qué se va a tratar? sí, obvio, como todas las pruebas del colegio. Ahí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Así que no se preocupe. Tal cual. Próxima semana les comento la fecha de nuestra prueba, que lo más probable es que sea el 11, viernes 11, pero se los confirmo la próxima semana, ¿ok? ¿Y qué va a entrar? ¿Les parece, jóvenes? Ok. Ya. Estoy listo. Que empiece Ya. la marcha fúnebre. No, si nos va a ir bien a todos. Nos va a ir bien a todos porque no es la intención perjudicarlos. Va a ser online las evaluaciones, va a ser mediante la plataforma.
Lucas. Sí, obvio, yo les voy a decir todo. Las páginas del libro, lo que se va a estudiar, todo va a ser clarito. Todos van a conocer la regla del juego, todo va a ser muy claro. ¿Ok? Pregunta, el tema de las guías, ¿las notas de las guías van a entrar? No, yo no puedo evaluar cosas que ya entregaron porque sería injusto. Va a ser desde aquí hacia adelante. No. ¿Ya? O sea que ahora realmente empieza el trabajo. Nones. Las guías también sirven porque las guías permitieron aprender durante este periodo. Y segundo, Hablo de que ahora realmente se va a evaluar todo lo que hagamos. no, porque lo más probable es que las guías se evalúen como notas del primer semestre. Acuérdense. Voy a poner la marcha fúnebre. Así que, eso. Que estén muy bien. Tienen clase de lenguaje ahora, así que vayan con la profesora Sonia, que lo está esperando. Que estén muy bien. Cuídense. Que descansen.